parte en este grupo maravilloso, como también a los que están a través de las redes sociales, como es Sara Castañeda, Marta Velázquez, Ana Calderón y muchos más que posteriormente van a hacerlo para escuchar la palabra de Dios, la palabra del Señor. Nos encanta que estén conectados para que Dios les revele, Dios les ministre, les enseñe cosas grandes, maravillosas, gloriosas, poderosas. Quiero manifestarles a los que están a través de la red de la pastora Oliva que estamos nosotros ya transmitiendo por el canal de Facebook de la Perla Escogida de Dios, para que ustedes se estén ya familiarizando con la misma emisión. Nuestra pastora Daisy Bustos también se acaba de conectar. Dios la bendiga, el Señor la llene su gracia, que su ministerio prospere, crezca, se amplíe, se extienda a lo largo, a lo ancho, no solamente de allí, de la mesa Cundinamarca, sino todos sus contornos, y a bien a todo el mundo, a donde el Señor nos escucha. Nos agrada que esté conectada con el pueblo de Dios. Estábamos comentándoles que nuestra red se ha extendido ya a través de la Perla Escogida de Dios. Nos encuentran también en esta cuenta de Facebook. Posteriormente estaremos a través de YouTube, posiblemente, si no es esta semana, la otra, con el favor de Dios. Por eso es que encuentran ciertos detalles, ciertas cosas que estamos adaptando todo para que se manifieste la presencia, el poder, la autoridad del buen Dios, de nuestro Salvador, para que el día de mañana nadie tenga que decirnos: no escuché la palabra, no tuve conocimiento ni revelación, por eso estoy condenado. Que no sea eso, sino al contrario, que diga: escuché la voz de Dios, que no la quise poner en práctica, que no obedecí, es otra cosa, pero Dios ha permitido que todo esto los medios de comunicación se actualicen, la tecnología avance. Hermoso es nuestro Dios. Vamos entonces, libro de Juan, capítulo 14. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en mí. Ese es el tema de hoy, el título que tenemos para hoy, porque el tema general: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a la palabra en el versículo 14, capítulo 14, versículo 15, perdón. Juan 14, 15. Dice la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Tremendo, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén y amén. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este privilegio tan grande que tú nos das, Señor, de poder abrir las Escrituras, de tener el auxilio del Espíritu Santo de Dios para revelarnos la verdad. Tú nos dices en tu palabra, Padre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, por revelarnos al Padre, por revelarnos a Cristo, por revelarnos tu palabra y por revelarte a nuestras vidas. Te damos gracias, eterno Dios, que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra, que tu palabra sea como fuego que consume las tinieblas, Padre, que tu palabra sea como clavos hincados en nuestros corazones, Señor. Llévanos, Espíritu Santo, por la senda de la revelación y danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento pleno de la verdad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Qué gozo, qué alegría. Por allí está con nosotros nuestra pastora Daisy Bustos. Le amamos, le bendecimos. Damos gracias a Dios por su vida, su ministerio, su familia. También está con nosotros conectado Cecilia Buitrago, mi prima. Le bendecimos y damos gracias al Rey de Gloria por su amor, por su misericordia, por todo lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo cada día en nuestras vidas. Qué privilegio tan grande, qué regalo tan grande tenemos nosotros los hijos de Dios, tener acceso a las Escrituras, tener acceso al reino de Dios, ¿verdad? Tener acceso a la palabra de Dios. Somos muy privilegiados. Vamos a hacer un corto repaso de lo que estudiamos en el programa anterior donde el Señor me permitió ministrar. Y vamos entonces al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20. Gloria al Señor por su palabra, por su gracia, por su misericordia y por su amor. Dice la Biblia en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Bueno, dice, con Cristo, esperar un momentico que lleguen los que no han llegado, porque es muy importante que nosotros podamos ver a la luz de la palabra lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando. Dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es impresionante. Si alguien está crucificado, no hay formas de... Es un repasito que estamos dando del tema anterior. Dice la palabra del Señor, Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo en este lugar? Gloria a Dios. Levante su mano con seguridad, tranquilo. ¿Cuántos son de Cristo? Dígalo con gozo, con alegría. Diga, yo soy de Cristo. Es necesario abrir la boca, mis amados hermanos, ¿cierto? Porque ahorita vamos a descubrir a la luz de las Escrituras muchas cosas que necesitamos aprender hoy. Entonces dice la Biblia, ahí en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Impresionante. ¿Sí o no?
Entonces, si alguien está crucificado, pues ¿cómo? Está impedido para hacer lo que quiere, lo que le gusta, porque nosotros hacemos la voluntad de nuestro Dios, ¿cierto? Como si somos de Cristo, hacemos la voluntad de Dios, ¿cierto? Y entonces, pues hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Por eso dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo tengo que entender quién está viviendo en mí. Lo que pasa es que no lo sabemos muchas veces. Por eso vivimos amargados, angustiados, asustados, preocupados, pensando solamente ahí en lo que la mente le quiere dar. Pero no es así. Vamos a seguir viendo la palabra. Miremos lo que dice en Juan 7:38. Es un repasito que estamos dando. Así me gusta que podamos, cada vez que volvemos a mirar un tema, yo me gozo porque muchas veces nosotros pues normalmente, a mí me gusta, y bueno, con el pastor también volvemos a ver las enseñanzas, volvemos a revisar lo que hemos estudiado para que el conocimiento quede plasmado en nuestros corazones, quede afirmado en nuestros corazones. En Juan capítulo 7, versículo 38 y 39, dice la Biblia, dice la palabra del Señor: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe cómo está el mundo? 7:37. ¿Sabe cómo está el mundo en este tiempo? Está con hambre, pero no solo hambre física, sino hambre también, y lo más importante, que es lo que más necesita el ser humano, pues el mundo tiene sed y hambre de Dios, de la palabra. Por eso el mundo está como está perdido, está desenfocado. Tenemos una sociedad enferma, haciendo lo que su carne le dice, haciendo lo que sus pensamientos le dicen. Pero hay un remanente que no han doblado su rodilla a Baal. Y gloria al Señor por ese remanente. Y nuestra meta es que podamos todos entrar a ese ambiente hermoso espiritual, a ese remanente de Cristo, para crucificar esa carne, morir a nosotros, para que Cristo viva en mí. Menguar, necesitamos menguar, porque nosotros vamos para una ciudad celestial. Nosotros somos gente de reino y nosotros estamos aquí de paso. Tenemos difíciles, tiempos peligrosos, que ya no hay necesidad de que nos lo cuenten. Lo hemos leído en la palabra, sí, claro, pero ya ahora lo estamos viendo directamente con nuestros propios ojos. Entonces, si hay un tiempo en el que necesitamos estar conscientes y preparados, pues es ahora. Que ustedes están viendo y vemos todos los días que la gente se acuesta y ¿qué pasa? Muchos no amanecen. Y llegará un momento en que llegará el arrebatamiento de la iglesia, que estoy segura no falta mucho, pues por todo lo que estamos viviendo. Dice que la última señal de los últimos tiempos es que el evangelio del reino será predicado a toda criatura y entonces vendrá el fin. Y el reino de Dios se está predicando por aire, por tierra, por mar. El Señor ha permitido llegar a todos los rincones de la tierra, hasta el lugar más lejos, por allá donde tú estabas, por allá llegaba alguna señal, un poquito más o menos. Bueno, pero la gente es consciente de que el evangelio sí se está predicando. Y el Señor ha abierto estos medios de comunicación, permitiendo la pandemia, permitiendo algo tan difícil para la humanidad, pero el Señor
dio acceso. Mire, a mí no me gustaba ese medio. O sea, yo decía, no, a mí no. Que mire que es que por Facebook que no sé, yo quiero mi vida privada, yo no quiero abrir yo no quiero estar por ahí. Pero nos vimos obligados, aún nosotros que no queríamos nada, pues nos vimos obligados a abrir estos medios. Y hemos llegado a muchas personas que no hubiese sido posible si no hubiese sido abiertos estos medios. Así que, hermanos, todo esto nos habla de que necesitamos realmente estar preparados. El que cree en mí, ¿cuántos creen en Jesucristo? Amén. Gócese. ¿Cómo? Estamos en el 38. Juan 7:38. El que cree en mí, dice el Señor, pero no de cualquier manera, no como me lo dijo el vecino, no como me dijo la abuelita que de pronto no conocía del Señor, ¿cierto? A mí me hablaron de Cristo, me hablaron muchas cosas, pero no conforme a la Escritura, ¿sí? Porque el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces nosotros nos desviamos porque no lo conocimos a Él como dice la Escritura. No creímos en Cristo como dice la Escritura. Entonces creíamos en Cristo, en un muñeco crucificado, en un niño allá pequeñito pidiéndole pues a un bebé. Entonces engañados, ¿verdad? Por eso el Señor dice, el que cree en mí como dice la Escritura. ¿Cuántos han creído en Cristo? Como dice la Escritura. Es el requisito, ¿verdad? Dice, de su interior, de su corazón, correrán ríos de agua viva. Y si hay ríos en nosotros, muchas personas pues van a ser alcanzadas con esos ríos. Eso es lo que dice la palabra, ¿cierto? Los ríos de agua viva es la palabra de Dios. Amén. Gracias, pastor. Entonces, los ríos de agua viva. Imagínense todo el poder que hay en la palabra de Dios. Por allí está Joana Esther Pérez Gordillo. Gloria a Dios. Ella está por allá en México. ¿Estará o ya está en Estados Unidos? Oh, gloria al Señor. Qué bendición. Le saludamos. Bendecimos su vida, su familia. Vemos que el Señor ya concedió esa petición porque parece ser que ya se encontró allá con la familia que ella estaba anhelando llegar, allá donde estaba su cónyuge, su esposo. Dice, está en México, más que tú no conoces, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si nosotros tenemos palabra, pues vamos a tener ríos fluyendo dentro de nosotros. No hay otra manera de que fluyan esos ríos de agua viva, sino a través de la palabra de Dios. Por eso es necesario todos los días abrir las Escrituras. Todos los días ir a la palabra del Señor. El Señor mismo nos dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida. ¿Qué es la palabra? Vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es vida y medicina para todo nuestro cuerpo. Vida y medicina para el hogar, para la familia. Es vida y medicina para nuestras finanzas, para todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Pero Él dice en su palabra, es vida y medicina para todo su cuerpo. No hay una medicina más potente en este planeta Tierra que la palabra de Dios. Amén. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vemos en la palabra, vamos a continuar, y vemos que si Cristo vive en mí, yo tengo
la mente de Cristo. Eso es interesante, ¿no? Y no eso lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Y vamos a ver qué dice en Primera de Corintios 2:16, un poquito más adelante donde estamos allí. Algunos dicen que es atrás, yo digo que es adelante porque ya estamos para llegar a Apocalipsis. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios 2:16. Gloria a Dios. Qué bendición y qué privilegio tenemos nosotros de poder abrir las Escrituras. Primera de Corintios, ¿llegaron? Capítulo 2, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? Nadie, ¿verdad? ¿Quién le instruirá? ¿Quién puede instruir a Dios? Dios tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento. Si uno ve la creación, uno dice, tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Pero dice algo que a mí me impacta. Dice, mas nosotros, usted y yo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos nosotros la mente de Cristo, pues nosotros tenemos que entender que debemos pensar como Cristo piensa. Pero para poder pensar como Cristo piensa, debo conocer las Escrituras. No hay otra manera. La gente anda como anda, pues porque no conoce la verdad, porque no abre las Escrituras, porque no se esfuerza, porque no dedica tiempo a hablar con el Padre, a ir a la presencia del Señor, a escuchar sus consejos. Y normalmente, pues el ser humano anda en sus propios consejos, en sus propios pensamientos, ¿cierto? Y después, pero ¿por qué no me salen las cosas? Pues porque nunca le pidió a Dios. No habló con el que tenía la respuesta. Y si no habla con el que tiene la respuesta, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Y yo les puedo contar que sí nos añade el Señor, sí que nos añade. Es impresionante todas las añadiduras. Pero si buscamos las añadiduras y dejamos al Señor de un lado, pues no hay nada. Ya dice Olguita, no hay nada que hacer, ¿cierto? Impresionante. Miremos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 23. Aquí todo es palabra de Dios. Aquí nosotros abrimos las Escrituras porque tenemos es la verdad a través de la palabra. No hay otra verdad, solo la palabra. Solo Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Efesios capítulo 4, versículo 23. Gloria a Dios. 4:23. Dice la Biblia, 4:23, dice la palabra del Señor. Y tenemos 4:23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo renovamos el espíritu de nuestra mente? Por la palabra de Dios. Porque nosotros desde niños estamos aprendiendo. Desde que nacemos estamos aprendiendo. Aprendimos a dar pasitos, aprendimos a hablar. Desde niños tuvimos que ir al colegio, ¿verdad? Tuvimos que ir a aprender a leer, a escribir, pero todo nos tocó aprenderlo, ¿cierto? Pero nunca fuimos a la universidad, fuimos al bachillerato, primero pues la primaria, el bachillerato, luego la universidad. Pero si no, a menos de que estuviésemos estudiando pues teología o acerca de la palabra, pues en la universidad nos enseñaron para defendernos, ¿cierto? En la vida.
¿sí? La hermana estudió para ser enfermera y todo el conocimiento que adquirió fue para moverse en este mundo, para poder ganarse el pan de cada día, ¿cierto? Para tener una profesión, para poder trabajar. Y es un don que le dio el Señor. Que gloria a Dios, qué maravilla. Entonces, qué bueno, porque cuando nosotros nos preparamos en la palabra, somos personas diferentes, ¿cierto? Somos personas firmes, somos personas que vamos entendiendo lo que el Señor nos está diciendo, ¿sí? Pero en la vida, pues se aprenden muchas cosas, pero si nosotros queremos aprender para nuestro espíritu, para la eternidad, tenemos que ir a la palabra. ¿Cierto? Entonces dice en el 22, dice el 23, dice, y renovaos, estamos en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La única manera de renovar nuestra mente es por la palabra, porque cuando uno abre las escrituras se da cuenta que todo lo que aprendió, pues estaba equivocado. Le sirvió para muchas cosas aquí en la tierra, sí. Pero en la universidad muchas veces hasta los enseñan a ser bien incrédulos. Eso puede pasar. He conocido cantidad de personas profesionales y a mi hijo cuando llegó a la universidad, él dice, mami, lo primero que nos pasaron fue una película en contra de Jesucristo. Fue lo primero que hicieron tan pronto entramos el primer día a clases en la universidad. Y entonces cuando al final decía, bueno, usted puede creer en lo que quiera creer. Entonces mi hijo se levantó y dijo, yo he determinado creer en Jesucristo. Gloria a Dios. Y ahí se derriban todos los argumentos, ¿verdad? Entonces, impresionante. Dice entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La única manera de renovar esta mente es conociendo la verdad. Es abriendo las escrituras, es escudriñando, y cada día nosotros nos damos cuenta, impresas escrituras, hay más revelación. Qué hermoso, ¿verdad? En estos días aprendimos algo que lo di en un ayuno y quedamos impactados de la manera como el Señor Jesucristo, en el momento crucial, cuando Él estaba ya para ir a la cruz del Calvario, que fue al Getsemaní a orar, y vimos cómo lo primero que el Señor hizo fue buscar a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus tres amigos, siendo Jesús el Hijo de Dios, que tenía una relación con el Padre como nadie más, que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando su alma estaba triste, estaba en aflicción, estaba en agonía, lo primero que hizo fue llamar a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les abrió su corazón y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Tremendo. Y luego que el Señor desahogó su corazón, pues Él se fue a orar allá fue a hablar con el Padre. Porque cuando nosotros vamos a orar y estamos cargados, estamos con aflicción, estamos con algo ahí guardado, como que uno dice, me estoy ahogando. Entonces cuando lo sacamos, cuando le decimos a una persona que esté conmigo en el espíritu, porque no le vamos a estar abriendo el corazón a todo el mundo, ¿verdad? El Señor ni siquiera le abrió el corazón a los 12. Llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los más cercanos. Tremendo, ¿no? Y le contó, les habló, abrió su corazón y sacó el dolor que había, la angustia, la agonía que había en él. Y luego sí pasó a hablar con el Padre, después que sacó ese dolor. Eso lo aprendimos en estos días. Y yo ya lo había enseñado muchas veces. Pero el Espíritu Santo nos dio una nueva revelación. Por eso dice la palabra. Y en el 24 dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo nosotros nos vestimos del nuevo hombre? Por medio de la palabra. No hay otra manera de dejar todo esto que nosotros aprendimos mal, que hicimos mal. La única manera de vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la santidad de la verdad.
en la justicia y santidad de la verdad. Es abriendo la palabra. Cuando uno abre la palabra y se da cuenta, ¡ah! Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Entonces uno dice, ay, perdón, pues me toca dejar la mentira, ¿cierto? Entonces uno abre las escrituras, hoy sí, cosas, detallitos que parecían normales, que no eran tan normales, ¿cierto? Si Cristo vive en mí, debo tener una mente de fe. Fuimos creados para creer. Impresionante. Uno ve cantidad de proyectos que la gente ha hecho, cantidad de cosas que la gente ha descubierto, aún sin conocer a Cristo, pero porque tienen la capacidad de creer de que lo pueden hacer, ¿cierto? Cuanto más nosotros que tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? Pero a causa del engaño del enemigo, la duda es el común denominador de la mayoría de los cristianos. ¿Lo han visto o no lo han visto? ¿Ustedes han sido atacados o no han sido atacados en su fe? Claro. ¿Y sabe por qué? Porque el diablo sabe que sin fe es imposible. Es una palabra muy dura, ¿cierto? Sin fe es imposible. ¿Qué es imposible? Muy bien. ¿Quién lo dice? ¿La pastora Oliva? Muy bien. ¿Y dónde estará? En Hebreos capítulo 11, versículo 6. La misma Biblia nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? Créale. Determine creer. Mire que las palabras, cuando yo determino, cuando yo digo algo, ¿sí? Cuando yo declaro con mi boca, esas palabras tienen poder, ¿sí? Entonces, diga conmigo, yo determino creer en Dios. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo determino creerle a Dios. ¿Sí? Esas declaraciones son muy importantes porque es necesario que el que se maravilló. Bueno, yo creo que vamos a leerlo. A mí me gusta siempre como entender todo lo que pasó allí, ¿no es cierto? En el versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Había un problema o no? ¿Había una dificultad en la casa de este centurión? Claro que sí, como puede haber en nuestra casa, en nuestro hogar, a nuestro alrededor. Dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mire, yo decía esta mañana mientras estudiaba la palabra, yo decía, esta madrugada, yo decía, Señor, tú eres tan especial. Antes se le ofrece al centurión, yo voy y le voy a sanar, yo voy para allá, para su casa. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? El Señor es tan cordial, tan caballero, tan atento, ¿verdad? Porque al que le busca, al que anhela, pues el Señor dice, aquí estoy, ¿qué necesitas? Lo atiende, ¿cierto? No se hace del rogar. Solo que esperó 4 días después de que Lázaro se murió porque tenía un propósito, porque eran tan incrédulos que dijo, si llego allá donde Lázaro y está medio enfermo o está todavía ahí con vida y está ahí en cama, van a decir, eso no era tan grave tampoco, como que, ay, no estaba tan enfermo, ¿no? Pero ¿qué hizo el Señor? Esperó 4 días y le dijo a los discípulos, ya tenía 4 días que estaba enterrado. y antes de llegar allá, le dijo a sus discípulos, no, Lázaro ya duerme. Y entonces los discípulos, no, pues si duerme vamos a ir a despertarlo, porque ellos todo lo veían como humanamente, ¿no? El Señor les dice,
dice, me alegra por vosotros no haber estado allí. No es que Lázaro ya se murió. Y me alegra por ustedes de no haber estado allí para que creáis. Porque si llega cuando está con vida, dicen no era tan grave, no estaba tan enfermo. Pero al llegar y encontrarlo ya 4 días debajo de tierra, donde Marta dijo, ni siquiera se acerque, Señor. No, que quiten la piedra, no la quite, Señor, porque eso ya hiede, ni se atreva a acercarse. ¿Cierto? Era tanta la incredulidad de los mismos discípulos que el Señor tuvo que permitir que eso sucediera y que Lázaro estuviera ya debajo de tierra. Ya imaginen, pongo un pedacito de carne 4 días, pon ahí debajo de tierra cuando hace bastante calor. ¿Cómo estará esa carne? Descompuesta y oliendo pero a todo. Por eso Marta decía, no, Señor, eso hiede, no se acerque, déjelo quietico, eso ya está enterrado, es muerto. ¿Qué ha enterrado usted? Esa es la pregunta. ¿Ha enterrado sus sueños? ¿Qué ha enterrado? Esa petición, su vida espiritual, dice, ay, ya, ¿para qué insisto más? Alguien decía una vez, me decía una joven cuando estábamos preparando un tema para una convención de pastoras, y entonces me decía ella, pastora, y tocábamos el tema del hablar en lenguas, de la unción del Espíritu Santo, y yo estaba feliz estudiando ese tema. Y ella me mira así toda, ¿no? Y me dice, pastora, yo llevo 5 años orando para que el Espíritu Santo de Dios me bautice en lenguas, y ya definitivamente creo que eso no es para mí. Ya lo ha enterrado. Y yo le dije, ¿y quién te dijo que eso no es para ti? ¿Acaso no es un regalo de Dios? Y ella se quedó así como pensando, y oramos, y ella habló 2 palabras en lenguas, y dije, ya estás bautizada en el Espíritu Santo, tienes toda la libertad para que empieces a adorar y alabar en lenguas. Pues ella no creyó en el momento, se fue para su casa, se puso de rodillas, dijo, no pasó nada. ¿Por qué? Por la duda, por la incredulidad. No era que no había pasado, ya estaba la unción, ya estaba el regalo de Dios, pero ella no creía. Pero al otro día ella volvió otra vez a ponerse de rodillas. Dice, no, pero yo era profesora en ese tiempo del Instituto Bíblico. Y ella dice, no, pero si el Espíritu Santo le ministra que era un regalo de Dios, que como nunca había recibido un regalo, pues ella no era capaz de creer. Dijo, pero yo sí creo, Señor, y yo recibo ese regalo que tú me has dado. Y empieza esa mujer a orar en lenguas. Dice que le dieron las 2 de la mañana, el esposo estuvo un rato con ella, se fue a acostar, y ella siguió en el fuego del Espíritu Santo, y yo la escuchaba orar en lenguas, y yo me gozaba escucharla orar en lenguas. Y ella ya había sepultado esa posibilidad, porque así nos pasa. Ay, eso ya no es para mí, eso no es conmigo, eso definitivamente no, el Señor se olvidó de mí. La gente lo dice, ¿cierto? Hay algunos que se atreven a decir, a Dios le quedó grande. Terrible eso. ¿Qué tal eso? A Dios le quedó grande arreglar mi situación y mi problema. Cuando falta de conocimiento y de fe, ¿verdad? Yo le mandé cualquier cantidad de oraciones, promesa a esa persona. Yo ahí todavía tengo en mi WhatsApp todo lo que yo le mandaba, lo que el Espíritu Santo me daba, porque eso no era mío, sino lo que el Espíritu Santo daba para solucionar la situación de él y para que creyera. Y medio leía, y apenas terminaba de orar, por ahí escuchaba la oración, y me decía, amén. Y yo, pues no ha hecho la oración, no ha leído lo que el Señor le está diciendo, no ha entendido lo que Dios le está hablando. Y después se ponen bravísimos. Ay, es que Dios le quedó grande resolver mi problema. Pero ni siquiera fue capaz de orar, de abrir la palabra. Oiga, Dios me está hablando, o sea que esto es posible, o sea que el Señor sí va a resolver mi problema. Pero no, resulta que no, da pereza hasta escuchar. Tendría que haberse apoyado en esa oración que estaba en el fuego del Espíritu, 2 de la mañana, y orando y apoyándole, respaldándole. Ore, escuche la oración, vuelva y hágala, otra vez hágala. Yo le dije a una parejita,
Les dije, mire, yo les mandaba esa oración y les mandaba palabra. 2 de la mañana. Le decía, mire, hagas esta oración mínimo 1500 veces hasta que usted entienda lo que el Señor le está diciendo. Le dije a la parejita. Y los muy conchudos, yo no sé qué hicieron con la palabra, la promesa, al poquito tiempo. Estamos separados. Él se fue con otro y ella con otra. Esas bellezas. Entonces, ¿en qué estamos? Por la pereza, por la flojera, por no disponernos. ¿Qué más podemos hacer? O sea, en nuestra época no había WhatsApp ni nada. O se humilla delante del Señor, ora y ayuna y busca la presencia del Señor. Ahora no, ore para mí. Pero ¿usted qué está haciendo? Sí le apoyamos, pero es que mire, son muchas las peticiones que nos llegan y ¿sabe qué hacemos? Así nos toca con todos, así un chorrito para cada uno. Pero usted que vive el problema, usted que está metido, usted que escucha ahí cómo está su situación, cómo está el cónyuge, cómo están los hijos, qué está sucediendo, vaya, humíllese, ore, busque la presencia del Señor, hable con Él, abra las escrituras, deje la flojera. Porque ¿cómo hacemos? O sea, nosotros, o sea, uno hace lo posible, pero uno no puede hacer más. El Señor hace lo imposible, pero si usted se humilla. Yo no sé cómo amaneció hoy la situación en su casa, yo no sé cómo está su nevera hoy, yo no sé qué le pasó, pero usted vaya a la presencia del Señor, haga como nos tocó a nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacíamos nosotros? En la nevera, agua y luz. Eso es lo que había. ¿Es verdad? Y entonces, ¿qué nos tocaba? Y ponga manos, y Señor, un día esto estará lleno. Señor, ¿sabe qué hice una vez? Era tanta la necesidad en la casa. Créame, es que eso era verdad lo que vivimos, porque estábamos pasando el proceso. Estábamos siendo preparados, usted también, para entrar a la tierra prometida. Y para ir a la tierra prometida primero toca pasar por el desierto, ¿sí o no? Y en ese desierto, en una ocasión, yo coloqué la olla con agua y sal. Agua y sal, menos mal que había gas. Eso, yo no sé cuál es el maná de hoy, porque maná es algo desconocido, ¿cierto? Yo no sé cuál irá a ser, yo no sé cuál será su maná hoy. Gloria a Dios, a alguien le está hablando el Señor. Y bueno, ¿qué pasó? Yo me fui atrás a llorar mis penas allá, me fui al lavadero y a seguir haciendo mis cosas allá atrás. Cuando me tocaron la puerta, y era los compañeritos de mis hijos, y la mamita me había enviado 1 libra de lenteja, un plátano maduro y 1 libra de arroz. Tocó sin aceite porque no había aceite. Tocó sin cebolla porque no había cebolla. Señor, colócale el resto, colócale el gustico porque es lo que hay. Sí, colócale el sazón, gracias, hija. Eso fue el proceso. O sea, la gente a veces dice, ay, es que los pastores, como ya, ay. Los pastores no saben, es que usted no sabe por dónde pasaron los pastores. Por eso le entendemos. Por eso sabemos cuando usted está con la aflicción y yo por allá, las madrugadas me acuerdo del uno, del otro, el pastor todos los días los coloca en la presencia del Señor. Porque sabemos y entendemos que las luchas son duras, el desierto es fuerte, el calor es abrasador, las serpientes andan por todos lados. ¿Sí o no? ¿Y sabe qué me atreví a hacer un día? Era tanta la lucha, era tanta la escasez en mi casa, que me fui un día para un supermercado. Hice algo por fe. Y cogí una canasta y la llené de todo lo que encontré, lo que yo quería. Y me fui por ese supermercado con mi canasta, yo toda contenta ya. Con un carrito, el carrito del mercado, llenito, eso sí, no le cabía más. Y yo esperaba que algún ángel se apareciera por ahí para que pagara la cuenta, uno en fe, ¿no? Es el proceso. No lo haga si Dios no le dice que lo haga. Pero si le dice que lo haga, vaya, por fe. Y bueno, di toda la vuelta en el supermercado y llegué
Y me paré ahí al pie de la caja y yo miré para todos lados. ¿Dónde estará el ángel que viene a pagar esto? ¿Dónde estará el ángel que viene a pagar esto? Pues nada, no llegó. Ya iban a cerrar el supermercado. Y la señora me dice, señora, pase, pase. Le digo, no, es que no llegó el que venía a pagar. Así que usted no me diga que no hemos pasado por ahí. No me diga que no nos tocó a pie para ir a la iglesia. Yo sabía que ella llegó a pie hoy. Gloria a Dios. No le dé ideas, ¿no? Porque ella va y lo hace. Bueno, gloria a Dios por esa fe, porque así como Pedro, ¿no? Eso hacía lo que Jesús. Dice, él quería invitar a Jesús y corras. Que Señor, yo quiero andar en las aguas. Vaya, Pedro, venga a ver. Ay, se hundió porque miró las circunstancias, ¿no? Entonces, mis amados, son procesos, pero les tengo noticias. Nosotros íbamos rumbo a la tierra prometida. Y usted también. ¿Para dónde va usted? ¿Será que llega o no llega? Claro que llegamos, ¿verdad? ¿Y sabe qué les cuento? Nosotros ya estamos en la tierra prometida. Y los estamos esperando a ustedes. Ahí vienen de camino, ahí vienen detrásito, ¿verdad? Así que, hermanos amados, miren lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 12. Dice la Biblia, bueno, estábamos leyendo todo porque para no quedarnos así como a medias, ¿no? Dice que, ¿de quién estábamos hablando? Centurión. ¿Qué problema tenía el centurión? El criado estaba enfermo, postrado, paralítico en su casa, atormentado, dice que. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Claro que el Señor quiere ir a sanar nuestras finanzas. El Señor quiere sanar nuestro cuerpo. El Señor quiere sanarnos en todas las áreas. Quiere sanar el hogar. Quiere sanar la familia. Qué bueno. Mire, acá dice Anita Calderón, dice, gracias a Dios, dice, gracias a Dios y por tus enseñanzas. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo, Anita. Gloria al Señor. Estamos aprendiendo, iglesia. Tremendo. Entonces, mire, el Señor tiene el anhelo de ir a su casa a resolverle la situación. Déjelo entrar. ¿Sí o no? Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Ah, Él es Jesús, ¿verdad? Él es Jesús. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Tenía fe o no tenía fe? Una fe que le agradó al Señor. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Era un hombre que tenía gente a su cargo. Entonces él sabía lo que estaba diciendo, ¿no? Al oírlo Jesús se maravilló, se sorprendió el Señor. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, y estaba aún ni siquiera, aún en Israel está hablando también del mismo Abraham, porque desde allá es que comienza la descendencia de Israel, ¿cierto? Ni aún en Israel, y que Abraham era el padre de la fe, ¿no? He hallado tanta fe. ¿Sabe qué le gusta al Señor? Que nosotros le creamos. Él le gusta y le agradamos cuando le creemos. Y os digo que vendrán muchos del oriente. Esto sí que me impactó más. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esto habla de la iglesia también. Mas los hijos del reino, esto es para reflexionar y mirar con atención, serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Por la duda, por la incredulidad. Muchas personas que deberían ir al reino de los cielos, pero el diablo los engañó con duda, con incredulidad.
para que no vayan allá. Y entonces dice, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. A veces hay gente allá de afuera que no tienen la palabra de Dios y tienen más fe que el mismo cristiano. ¿Y sabe por qué? Ya les voy a explicar. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Imagínense lo que hace Dios cuando le creemos. Impresionante, ¿cuántos años llevaría ese hombre ahí con su criado atormentado, afligido en esa silla de ruedas? Llévelo para acá, para allá, báñelo, levántelo, bueno, todo, porque cargar con una persona que está paralítica no es nada fácil, ¿no? Dios mío, ten misericordia. Entonces vemos que nosotros debemos renunciar a la duda. Es algo que necesitamos hacer. Cerrar las puertas que abrimos a la incredulidad. ¿Sabe que cuando nosotros le creemos al diablo, le abrimos una puerta? Impresionante eso, ¿no? A la duda, las puertas que abrimos a la duda, al temor, porque detrás de la duda viene el temor. Entonces la gente anda llena de miedo, de pánico, de terror, de susto, de angustia, que qué hago, que por dónde, que cómo, y empiezan en una depresión, que ya me quiero morir, que no quiero vivir, que no quiero nada más. Pero ¿sabe dónde comenzó todo? En la duda, cuando el diablo le engañó a través de esa incredulidad. Es un espíritu inmundo. Entonces dice, la angustia también viene detrás del temor, viene la angustia, viene la incertidumbre, hace títulos. Él escribe, o sea, no crea que es que el enemigo está perdiendo tiempo. Ay, bueno, ya me creyó, pues entonces le vamos a hacer aquí sus títulos, sus actas, sus decretos, y aquí entonces de una vez lo lleva cautivo y de una vez está en la cárcel. Que eso es lo que hace el diablo, meter la gente en la cárcel. Presos allá espiritualmente, no en una reja física, pero sí espiritualmente el diablo los pone presos. Entonces debemos romper las actas, los títulos, los decretos, los derechos legales que nosotros mismos le entregamos al diablo. Que uno mismo se lo entrega. O muchas veces allá atrás, los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos hicieron las cosas mal. Pero nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para cerrar las puertas que ellos hayan abierto de generación en generación. Tenemos la capacidad, tenemos el poder, tenemos la autoridad, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, y una maldición dura hasta que alguien se levanta y la rompe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y les recomiendo, vuelvan a escuchar la enseñanza, que las personas, ay, les da pereza, ay, ahí medio, algunos ni escriben ni anotan nada. Y ay, sí, llegan a la casa, ¿y qué fue el tema? Oiga, ¿cuál era el tema? ¿Y qué cita bíblica vimos? Ni se acuerda de la cita que estudiamos. Entonces, si no somos diligentes, pues no vamos a ninguna parte. Bueno, les tengo noticias. En la perla escogida de Dios hemos determinado creer. Esa es nuestra determinación. Creer a Dios y a su palabra. No creerle a Dios, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Es creer la palabra. Creer a Dios y su palabra. No creer en, sino creer a Dios. ¿Sí? Que la Biblia dice, los demonios también creen y tiemblan. Ellos saben, ellos conocen, pero cuando nosotros abrimos la escritura y creemos lo que Dios me está diciendo, es otra cosa. ¿Sí? Amén. Entonces, en la perla escogida de Dios hemos determinado creer a Dios, a su palabra, a sus promesas, a lo que Dios nos dice. Nosotros le creemos. Hemos determinado creer a Dios. Yo no sé usted. Hemos determinado vivir en santidad. Eso sí que lo hemos determinado. Y nos ha tocado morir en ayuno, en oración. Impresionante. En obediencia, hemos determinado vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Que nos cuesta, que no nos cuesta, pero vamos a obedecer lo que Dios dice. Y lo que Él diga, lo vamos a hacer.
Ya nos ha tocado morir a muchas cosas. En estos días le decía, Señor, a lo que tenga que morir, pues vuelvo a morir. Hemos determinado volver al primer amor. Míreme acá. ¿Cuántos han perdido el primer amor? ¿Y sabe por qué se pierde el primer amor? Por las pruebas, por las luchas, por las batallas, por la brujería, por la hechicería, por muchas cosas. Se pierde el primer amor. Porque esperábamos y esperamos y nada llegó. Pero es que no llegó, es que eso va a venir. Pero acuérdese cuántos años esperó Abraham. ¿Sí o no? Pero a veces todo lo queremos ya, horno microondas. Hemos determinado volver al primer amor, volver al diseño original creado por Dios. Hemos determinado buscar la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero nosotros como pastores hemos determinado buscar la llenura del Espíritu Santo. Y hemos determinado no dejarnos robar el gozo del Señor. ¿Usted es de la perla escogida de Dios? ¿Cuántos son de la perla escogida? Gloria a Dios. Pero ¿cuántos son de Cristo? Porque la perla escogida es un nombre, pero nosotros pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. La libertad y la llenura del Espíritu Santo nos impulsa a contarle a otros las virtudes de Cristo. Impresionante, cuando una persona está llena, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no le quiere callar el evangelio a nadie. Yo me paré muchas veces en el Transmilenio, predicaba, en donde no predicaba, en las busetas predicaba, y quiero volver a ese primer amor. Yo estoy determinada a volver a esos tiempos de ir, de hablarle al uno, de hablarle al otro, de decirle al uno al otro, porque a causa de las luchas, la enfermedad y lo que vino, pues muchas cosas también menguan, pero hemos determinado volver al primer amor. El regalo, entonces, claro, una persona que está llena del Espíritu Santo, pues es impulsada a contarle a otros las virtudes de Cristo. El regalo de la vida eterna, bueno, ¿quiénes? A ver si se acuerdan. ¿Qué es la vida eterna? Eso lo hemos explicado una y otra vez. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque la gente cualquiera que pasa, ay sí, ay que yo creo en el Buda. Oiga, ¿sí será que es el Buda? Entonces, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al que hizo los cielos y la tierra, el mar, la luna, las estrellas, al que envió a Jesucristo al mundo para libertar la humanidad, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. A ver si se le vuelve a olvidar. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en mí. ¿Cuántos lo creen? Volvemos donde empezamos, Juan 14. Juan 14, capítulo 15. Perdón, Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Gloria a Dios por la palabra. Me gozo abrir las escrituras porque la palabra de Dios es vida. Bueno, dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros demostramos que amamos a Dios, ¿cuándo? Lo acabamos de leer. Cuando guardamos sus mandamientos. No es que, ay, yo amo al Señor, pero hace lo que quiere. No, si guarda los mandamientos, usted está amando al Señor, y si no, no. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesucristo estaba a punto de partir de este mundo. Los apóstoles estaban angustiados porque ellos escuchaban que Jesús se iba a ir, que Jesús iba a morir, y les hablaba de muchas cosas y ellos no entendían muchas cosas también. Entonces el Señor les hablaba a los discípulos y les decía,
El Espíritu de verdad, o sea, les enviaré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre estará el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, ¿por qué me dicen que están solos? ¿Y yo qué hago? Es que yo solita, es que yo soy el único, la única solita en la casa, nadie más cree en Dios. Pero si usted está el Padre con usted, está el Hijo con Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Hemos creído que Cristo murió en la cruz y resucitó y está sentado a la derecha del Padre y desde allí está intercediendo por nosotros y está aquí con nosotros porque Él dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y si Él está, ¿qué nos hace falta? ¿Sí o no? Conocimiento. Bueno, dice la palabra, todavía un poco y el mundo no me verá más. Él estaba hablando de su partida. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Cuántos saben que Jesús está a la derecha del Padre? ¿Y por qué lo saben? Porque lo dice la palabra. ¿Por qué más lo saben? Porque el Espíritu Santo nos lo ha revelado, ¿cierto? O sea, nosotros somos aún más privilegiados porque los apóstoles, bueno, ya después que vino el Espíritu Santo les enseñó muchas cosas que no lograban entender estando con el maestro, ¿sí? Entonces los apóstoles, ay Señor, que tú te vas a ir y que qué vamos a hacer. Y les dice, mira el Señor ahí todos sentaditos y les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo no vendría a ustedes, ¿sí? Pero si me voy, se lo voy a enviar. Y es mejor, porque en el Espíritu, pues imagínense, el Señor para ir a ministrar tenía que caminar horas y horas y horas y horas. Ahora no, Él está aquí, está en Bogotá, está en Inglaterra, está en España, está en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo donde haya una reunión de cristianos, ahí está la presencia del Señor. Y antes cuando estaba aquí en la tierra, en ese cuerpo humano, pues tenía que caminar y tenía que movilizarse. Ahora en el Espíritu, Él dice que se le apareció a 500 hermanos a la vez después que resucitó. Entonces, ¿por qué creen que están solos? No, no estamos solos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Oh Señor, danos espíritu de revelación y de sabiduría. Y yo en vosotros. Oiga, es que de verdad cuando uno abre las escrituras y uno dice, Señor, todos estos privilegios que tenemos nosotros, ¿qué nos pasa? El que tiene mis mandamientos y los guarda. El problema es no guardar la palabra de Dios, no obedecer lo que Dios nos dice. Eso sí es problema. Dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Desean más amor? Ay, es que a mí nadie me ama. Y andan mendigando por ahí a ver si le echan una miradita. Cuando el Señor nos ama tanto que murió por nosotros. Si solamente usted hubiera estado en este mundo, por usted solito muere. Pero murió por todos los seres humanos porque nos ama tanto. Está tan enamorado de nosotros que fue capaz de ir a la cruz del Calvario a ver si ese baboso es capaz de morir por usted. No, no le digo al mío, es mi príncipe. ¿Por qué? Porque andan, ¿sabe por qué? Porque usted anda mendigándole ese amorcito a ver si me mira. Ay, a ver si por fin. No, usted es muy valiosa, usted es muy valioso. Valemos tanto que ese que anhele casarse con usted tiene que pagar el precio, doblar rodilla, humillarse ante el Señor, orar, ayunar, demostrar que de verdad es un hijo de Dios. Pero el primerito que pase, entonces ese fue. No, Señor. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Impresionante, ¿no? Bueno, dice acá que le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él.
¿Quién está en nosotros? Nuestro cuerpo. ¿Quién está en nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Él nos anhela celosamente. Para nosotros nosotros no tenemos la libertad de hacer lo que queramos hacer con nuestro cuerpo. No. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Dice, el que me ama, dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos todos los privilegios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en mí. Dígalo conmigo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en mí. Yo soy una bendición. ¿Lo pueden creer? Yo soy una bendición. Si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo. ¿De qué tendremos que cuidar el templo del Espíritu Santo? Ayúdenme. De tentaciones, del pecado. ¿De qué más tenemos que cuidarlo? De todas las trampas del diablo, ¿cierto? Y si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, también tenemos que nutrirlo. Mire que esta madrugada el Espíritu Santo de Dios me habló tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, esta es la conclusión ya, vamos en la conclusión. Nosotros tenemos portales en nuestro cuerpo que debemos cuidar y debemos limpiar. ¿Cómo así? Portales. Nuestros ojos son portales. Porque nosotros le decimos a los niños cuando estamos en escuela dominical, le decimos, cuidado los ojitos, lo que ven. Cuidado tus oídos, lo que oís. Cuidado tu boquita, lo que habláis. Cuidado tus manitos que tocáis. Cuidado tus piecitos donde vais. Porque arriba está el Señor que nos cuida con amor. Cuidado tus ojitos, lo que veis. Cuidado tus oídos, lo que oís. Cuidado tu boquita, lo que habláis. Cuidado tus manitas que tocáis. Cuidado tus piecitos donde van. ¿Sí o no? Nuestros ojos, miremos, ¿qué dice la Biblia? En Mateo 5:28. Mateo 5:28, ya vamos a estar terminando por la gracia y la misericordia del Señor. Mateo 5:28 dice la Biblia. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o algún varón, porque igual, ¿no? Ya adulteró con ella en su corazón. ¿Son importantes los ojitos? Claro que sí, tenemos que tener cuidado. Tenemos que limpiar estos ojitos. Tenemos que cerrar las puertas que abrimos. Pues eso de que uno escucha y como que uno en el momento, como que uno no se cuida, no se cubre con la sangre de Cristo, cree que eso no, pues ahí lo están diciendo. Pero yo quedé atada por haber escuchado ese chiste de doble sentido y no haber cerrado la puerta y no haberle roto las actas al enemigo. Y venían a mi mente ese recuerdo de ese chiste de doble sentido que esa persona, allá esos locutores en esa emisora estaban dando. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿sabes por qué has tenido tanta lucha? Ayune, ore, renuncie. Señor, límpiame con tu preciosa sangre. Señor, lávame con... Y yo no había entendido que tenía una puerta abierta solo por haber escuchado un chiste de doble sentido. Y esta madrugada, gracias al Señor, que el Espíritu Santo me dijo, necesitas cerrar esa puerta, romper las actas, los títulos, los decretos y los derechos legales que los demonios adquirieron, porque venía continuamente, en cualquier momento venía ese pensamiento y ese recuerdo de ese chiste que echaron en esa emisora. Entonces, ¿será que nosotros necesitamos o no cuidarnos, cuidar este templo?
La boca, ¿qué dice la Biblia? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Mire por dónde entra todas las cosas que entran, porque todo entra al corazón. ¿Sí o no? Todo lo que vemos, todo lo que oímos, no lo que comemos, porque lo que comemos va al vientre y sale a la letrina, dice la palabra. El cuerpo tiene la capacidad de sacar las vitaminas, las proteínas, todo lo que necesitamos. Pero espiritualmente, imagínense todo lo que entra, ¿no? Entonces dice, hay algo también importantísimo y es nuestra sexualidad. ¿Sabes? Es un portal impresionante cómo el diablo lo usa para dañar al ser humano, para dañar la identidad de los niños. Miremos lo que dice en Primera de Corintios, rápido que ya vamos terminando. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Primera de Corintios. ¿Por qué será que el Señor nos dice que debemos cuidar tanto nuestro cuerpo? Porque somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Primera de Corintios 6, 18 al 20. 18 dice, 6, 18 dice, huid de la fornicación. ¿Qué es fornicación? Inmoralidad sexual. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales sin estar bajo la bendición de Dios. Porque es algo tan importante, ¿verdad? Que las personas, o sea, uno dice, bueno, pero es ir donde el notario, ir allá al juzgado y allá pues se hace un matrimonio, ¿cierto? Impresionante lo que Dios, el orden divino, ¿no? Y la gente cree, pues que eso no es tan importante, todo el mundo ya lo hace, no hay problema, ¿sí? Entonces, y luego pues la bendición de Dios ya en la iglesia, ¿cierto? Así es el orden divino. Ay, pero es que eso todo el mundo lo hace y todo el mundo vive en unión libre. ¿Y cuál es el problema? ¿Y qué es lo que pasa si la gente se separa y consigue otro fácil? Y ya, y los pastores, y hemos visto evangelistas que lo hacen, entonces ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? ¿Qué dice la Biblia? Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Imagine lo que entra al cuerpo a través de la fornicación. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Es nuestro cuerpo nuestro? Es de Dios. ¿Puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo? ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es que imagínense el privilegio tan grande, pero también el cuidado tan grande, porque Dios nos anhela celosamente. Y por eso mucho que el Señor, ¿verdad? Ni los idólatras. La idolatría es todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Todo lo que ocupa el primer lugar antes que Dios se llama idolatría. Ni los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Los que se han casado y tienen otra persona. Se llaman adúlteros. Ni los afeminados. Ni los que se echan con varones. Aquí el Señor todo lo dice clarito. Entonces la gente no escudriña las escrituras y se van para el infierno porque no conocen la verdad, porque no saben que Jesús los hace libres de todo eso. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Está clarito. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿por qué no leemos la palabra? ¿Qué prefiere usted? ¿Estar engañado y que le pongamos pañitos de agua tibia o que le digan la verdad? ¿Qué preferimos? La verdad duele. Miremos por último Juan 17 del 16 al 19. Juan, hay algo que usted va a quedar así como que Dios mío. Juan 17 y terminamos acá. Juan 17. Gloria a Dios. Del 16 al 19. Dice, aquí dice el 15, dice, estaba el Señor orando por sus discípulos. Y él le dice al Padre,
no ruego que los quites del mundo. Pues aquí estamos en este planeta, estamos en este cuerpo, ¿cierto? Sino que los guardes del mal. Era una oración que el Señor estaba haciendo por los discípulos, pero también por nosotros. No son del mundo, nosotros no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. Santifícalos en tu verdad. La palabra es la verdad es la que nos hace libres. Cuando abrimos la Biblia nos vemos al espejo del alma. Ay, yo no había leído esto, yo no sabía, yo pensé que estaba muy bien. Tu palabra es verdad. ¿Sabe qué pasa? Nosotros vamos a ser juzgados por la palabra, tenemos más responsabilidad que los del mundo. Los que no conocen a Dios serán juzgados por la conciencia. Los que conocen la ley serán juzgados por la ley. Pero nosotros vamos a ser juzgados por la palabra. El Señor siempre abrió las escrituras a sus discípulos y nos está abriendo las escrituras a nosotros todos los días. Entonces santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Gloria a Dios. Y por ellos, mire lo que dijo Jesús. Esto sí que me impactó esta madrugada. Yo decía, Dios mío, dice, y por ellos yo me santifico. ¿Quién está hablando? ¿Y de qué se tenía que santificar Jesús si él era santo, puro, no pecó? Pero él estaba en este cuerpo, en este mundo, expuesto a contaminación. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y esto lo estaba diciendo Jesús. Entonces, esta era la conclusión para reflexionar, ¿verdad? Si el mismo Señor Jesucristo dijo, yo me santifico por ellos.